Putin cometió un error fatal. Apostó todo por la victoria en Ucrania. Retiró a la gran mayoría de sus 30.000 soldados del distrito militar de Leningrado, de San Petersburgo, de la frontera finlandesa y, sobre todo, de Kaliningrado hacia el frente ucraniano. Entre ellos se encontraba el 11º Cuerpo de Ejército, una fuerza de élite de 12.000 hombres creada 6 años antes específicamente para defender Kaliningrado. El Kremlin lo retiró de Kaliningrado y lo envió a Ucrania, pagando un alto precio por ello. Las unidades que en su día conformaron la mayor concentración de poder militar ruso en territorio de la OTAN frente a los estados bálticos y el sur de Finlandia se estaban desintegrando en el fango del Donbass. El reducido contingente que quedó atrás no estaba en condiciones de defender Kaliningrado y quienes lo vieron con mayor claridad fueron los miembros de la OTAN. El general de mayor rango de la alianza resumió la situación en una sola frase. Si de verdad creyeran que la OTAN se está concentrando en su frontera, no retirarían a estas tropas. La amenaza de la OTAN siempre fue una excusa, no una causa. La OTAN es una alianza defensiva. No representamos una amenaza para Rusia, y ellos lo saben. Si hubieran pensado que éramos una amenaza para Rusia, no habrían desalojado el distrito militar de Leningrado para invadir Ucrania. Putin dejó Kaliningrado indefensa. Ahora está llegando la factura de ese vacío. El primer punto de ese proyecto de ley es el ámbito militar. La inteligencia finlandesa dejó al descubierto la magnitud del vacío. Las imágenes satelitales que monitoreaban las guarniciones rusas cerca de la frontera mostraron que las bases estaban esencialmente vacías. El 80% del equipo y el personal había sido trasladado a Ucrania. En algunas guarniciones permanecía una quinta parte del personal, en otras incluso menos. Los servicios de inteligencia finlandeses afirmaron que Rusia está infundiendo temor en los países de la OTAN con la amenaza de una tercera guerra mundial, pero al menos cerca de Finlandia no parece estar preparándose para la guerra. Las imágenes satelitales no mienten. Las bases están vacías. El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, confirmó esta misma situación. Rusia ha retirado a la gran mayoría de sus tropas de Kaliningrado. El Ministerio de Defensa de Lituania informó que algunas unidades habían sido trasladadas al frente de Kursk. Las unidades creadas para defender Kaliningrado ahora perecían en otra guerra, en otro país. Y no solo se retiró la infantería, la inteligencia británica ya había confirmado un hecho sorprendente. Rusia retiró algunos de sus sistemas de defensa aérea, S-400 de Kaliningrado, y los envió al frente para compensar las pérdidas sufridas en Ucrania. El S-400 era el sistema de defensa aérea de Kaliningrado. Con un alcance de 400 kilómetros, controlaba gran parte del espacio aéreo lituano y polaco. La evaluación de la inteligencia británica resumió la gravedad de la situación. El hecho de que el Ministerio de Defensa esté dispuesto a asumir riesgos adicionales en Kaliningrado pone de manifiesto la sobrecarga que la guerra ha supuesto para las capacidades modernas clave de Rusia. Al mismo tiempo, la unidad mecanizada más pesada de Kaliningrado, la 336, Brigada de Infantería Naval de la Guardia, también fue desplegada en Ucrania. Y según la evaluación de Defense Viewpoint de abril de 2026, la infantería naval se ha visto tan mermada que su reconstitución llevará años. Putin no solo desplegó a los soldados de Kaliningrado en Ucrania, sino que también agotó su escudo defensivo. Rusia reconoció el vacío, pero su solución generó una nueva contradicción. En 2024 se creó el 44, Cuerpo de Ejército en la República de Karelia, y se inició la renovación de la guarnición soviética de Petrozavodsk. Se están construyendo nuevos cuarteles, zonas de entrenamiento y depósitos de vehículos militares a 160 kilómetros de la frontera con Finlandia. En Kandalaxia, a tan solo 100 kilómetros de la frontera finlandesa, avanza la construcción de una guarnición para nuevas brigadas de artillería e ingenieros. El plan luce impresionante sobre el papel, un nuevo cuerpo de 15.000 soldados, pero la realidad es diferente. Según EL, la mayoría de los soldados del 44, cuerpos se encuentran actualmente combatiendo en Ucrania, incluida la región de Kharkov. Petrozavodsk sigue siendo una zona en construcción. Los edificios en Kandalaxia están en la fase de cimentación. La brigada de fusileros motorizados en Luga fue elevada a nivel de división y ampliada a entre 8.000 y 10.000 efectivos. Pero en otoño de 2025, el equipo de esa unidad también fue enviado al frente ucraniano. Rusia construye nuevas unidades con una mano y con la otra envía las que construye a Ucrania. El problema se intenta solucionar, pero cada solución abre una nueva brecha. Este vacío militar ya no es teórico, sino que está teniendo consecuencias.
Rusia es consciente de la amenaza y está intentando prepararse. El 20 de mayo, imágenes satelitales revelaron nuevas construcciones en la crucial base aérea militar de Kaliningrado. En la base de aviación naval de Chkalovsk, a tan solo 4 kilómetros al noroeste de la ciudad, había comenzado la construcción de 4 hangares de protección para aeronaves. Esta base alberga la unidad de aviación de la Flota Báltica de Rusia y el 689, Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia, con aviones de combate Su-30SM y Su-24M estacionados allí. Tras el traslado de algunos de los sistemas S-400 a Ucrania, estas aeronaves ya no cuentan con la misma protección que antes. Y Rusia lo sabe. Los refugios están diseñados para proteger contra ataques con drones, pero los analistas señalan que están hechos de láminas metálicas perfiladas y ofrecerían una protección limitada contra un ataque real. Sin embargo, la construcción misma de los refugios constituye una admisión de culpa. Rusia ahora reconoce que sus aviones en Kaliningrado son vulnerables a un ataque. 5 días después, esa admisión se convirtió en una alarma real. El 25 de mayo de 2026, por primera vez desde el inicio de la guerra, el aeropuerto de Kravrovo, en Kaliningrado, fue cerrado. Decenas de aeronaves civiles sobrevolaban la zona sin poder aterrizar. El sistema de alerta de emergencia de Rusia emitió una alerta por amenaza de drones en la región, y Rosaviatia activó el Plan Cover, un procedimiento de emergencia que se implementa cuando la seguridad aérea se ve amenazada. Las restricciones duraron aproximadamente 1 hora y media, y oficialmente no se reportaron explosiones ni daños. Las autoridades rusas guardaron silencio sobre el origen de los drones, pero dada la ubicación de Kaliningrado, la primera posibilidad que se nos ocurre es Ucrania. Sabemos que Kiev ha estado expandiendo continuamente su capacidad de drones de largo alcance y puede atacar objetivos en zonas remotas, incluso más allá de Moscú. Si estos drones pertenecieran realmente a Ucrania, significaría que Kaliningrado está ahora a su alcance no solo logísticamente, sino también militarmente. Pero independientemente de la fuente, el mensaje era claro. El vacío militar, la infantería retirada, los sistemas S-400 desactivados, la infantería naval diezmada, se hacen sentir ahora en el cielo de Kaliningrado. La fortaleza que una vez amenazó a la OTAN ahora intenta protegerse de los drones. Kaliningrado quedó indefensa y la primera en darse cuenta fue su vecina Polonia. La respuesta de Varsovia se desarrolló en varias fases. Primero, cegó a Rusia, luego construyó el muro físico y finalmente selló la frontera. La primera medida se dirigió contra la inteligencia. Entre 2024 y 2025, Polonia cerró los consulados rusos uno por uno, Poznan, Cracovia y finalmente Gdansk en diciembre de 2025. No se trataba de edificios diplomáticos comunes. El consulado de Gdansk había funcionado durante años como centro de inteligencia de señales, SIGINT, monitoreando las actividades de la OTAN en el mar Báltico. Sus antenas en la azotea captaban las comunicaciones del puerto, los buques de la OTAN y las comunicaciones por radio. Poznan era un nodo de inteligencia crucial que monitoreaba los ejercicios de la OTAN, los envíos de tanques y los trenes de municiones en el oeste de Polonia. Rusia ya no tiene presencia oficial en Polonia, salvo la embajada en Varsovia. La guarnición de Kaliningrado perdió el control del oeste de Polonia. Una unidad militar desinformada no puede elaborar planes de defensa. Mientras se cegaban los ojos, el muro físico comenzaba a erigirse. El primer ministro polaco, Tusk, describió el proyecto Escudo Oriental como la mayor operación de fortificación en la frontera oriental desde 1945, y la construcción intensiva comenzó en enero de 2026. Con un presupuesto de $2.500 millones, se está construyendo una línea de defensa de 3 capas a lo largo de 700 kilómetros de frontera, trincheras antitanque de 4 metros de profundidad, 6 filas de barreras de hormigón en forma de dientes de dragón, búnkeres camuflados e infraestructura para el tendido de minas. El objetivo es reforzar el 38% de la frontera para finales de 2026. Antes incluso de que se completara el refuerzo militar, el paso fronterizo comercial ya se había cerrado. En enero de 2026, Polonia cerró por completo los pasos fronterizos de Gronovo y Goldap con Kaliningrado. Solo quedaban 2 cruces y en la práctica también estaban inoperativos. Como máximo, pasaban 5 vehículos por hora, con colas que llegaban a durar entre 8 y 12 horas. Cuando las aseguradoras clasificaron la ruta de Kaliningrado como zona de guerra y se negaron a asegurar los vehículos, incluso los cruces que figuraban como abiertos en teoría, quedaron cerrados para el sector del transporte. ¿El resultado?
Los 18.000 camioneros de la región están desempleados. Y por si fuera poco, Polonia llevó a cabo el ejercicio Krach 2026 entre abril y mayo de 2026, un simulacro de guerra a gran escala en el que participaron el presidente, el primer ministro y todos los ministros. El escenario, un conflicto importante con su vecino del este. Se ensayó la declaración de la ley marcial y el traslado del gobierno a centros de mando secretos. El ministro de Defensa polaco lo explicó con claridad. Esto no se limita solo a la frontera de Polonia, es la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. La puerta sur de Kaliningrado ha sido sellada y la llave está en manos de Varsovia. La puerta sur está sellada. ¿Y qué hay de la puerta oriental? La supervivencia de Kaliningrado dependió durante décadas de una sola línea férrea, la que atravesaba Lituania hasta la Rusia continental. Combustible, cemento, acero, carbón, alimentos, todo lo que alimentaba a 1 millón de personas y a la guarnición militar se transportaba por esta línea. Si se cortaba esta línea, se cortaba la vida de Kaliningrado. Lituania puso a prueba esta medida en 2022. En junio, alegando sanciones de la UE, restringió el tránsito de bienes estratégicos como acero y cemento. El gobernador de Kaliningrado dio la voz de alarma. Perderemos entre el 40 y el 50% de nuestras mercancías en tránsito. El Kremlin amenazó furiosamente con graves consecuencias. Pero Lituania no cedió. Dado que era miembro de la OTAN y las amenazas de Putin carecían de fundamento, el farol quedó al descubierto. La justificación para un corte total provino de un lugar inesperado en noviembre de 2025. El contrabando de globos con cigarrillos de contrabando enviados desde Bielorrusia a Lituania paralizó el aeropuerto de Vilna. Lituania lo consideró un ataque híbrido deliberado por parte de Bielorrusia y cerró los pasos fronterizos. Pero la verdadera consecuencia de la crisis de los globos fue que abrió otra puerta. Los ferrocarriles lituanos, alegando el cumplimiento de las sanciones estadounidenses y británicas contra Lukoil y Rosneft, detuvieron el tránsito de productos petrolíferos rusos a Kaliningrado. Inicialmente se inició un periodo de transición de 21 días, durante el cual no se aceptaron nuevas solicitudes. El 21 de noviembre dicho periodo expiró y el suministro de petróleo de Lukoil se interrumpió por completo. Las cifras revelan la magnitud del recorte. En 2024, se transportaron 371.000 toneladas de productos derivados del petróleo por esta línea, de las cuales 345.000 correspondían a petróleo de baja viscosidad. Ahora cero, y no se trata solo de combustible civil. Los buques de la flota del Báltico y los lanzadores de misiles Iskander también dependen de él. La base más valiosa de Putin para el chantaje es neutralizarse a sí misma. Y existe una amenaza aún más radical. Los países bálticos se preparan para abandonar el estándar ferroviario de vía ancha de la era soviética y adoptar el estándar europeo. El proyecto Rail Baltica construirá una línea moderna entre Tallinn y Varsovia para 2030. Esto no solo implica construir vías nuevas, sino también desmantelar las antiguas. No existe ningún impedimento legal, ya que el Acuerdo de Tránsito de 2002 no garantizaba estándares para las vías férreas. Cuando esto ocurra, será físicamente imposible que los trenes rusos lleguen a Kaliningrado. Las dimensiones de los vagones no se ajustarán a las vías. Además, se está sellando la puerta oriental. La carretera está cortada. La vía férrea está interrumpida. Pero la verdadera vulnerabilidad reside en la línea eléctrica, porque una ciudad sin electricidad no solo se queda a oscuras, sino que se paraliza por completo. Durante décadas, Kaliningrado se mantuvo en funcionamiento gracias a BREL, una red eléctrica compartida de la era soviética. Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania compartían la misma frecuencia. Esta red compartida proporcionaba a Kaliningrado energía barata y estable, ya que los sistemas conectados a una gran red se equilibraban entre sí y evitaban interrupciones del suministro. Los países bálticos interrumpieron esta conexión y completaron la transición a la red europea ENTSO-E. Kaliningrado es ahora, literalmente, una isla energética, un sistema aislado, desconectado de la red principal, que intenta sobrevivir por su cuenta. La solución rusa fue la terminal flotante de GNL Marshall-Vasilevsky. Produciremos nuestra propia electricidad, declaró Moscú. Cuando no estás conectado a una gran red eléctrica, la falla de una sola planta deja a toda la ciudad a oscuras. Los hospitales, las bombas de agua y los sistemas de calefacción colapsan simultáneamente. Segundo, el costo. El GNL transportado por barco es exponencialmente más caro que el gas por gasoducto. Y esta diferencia se traslada directamente a las facturas de una base industrial que ya se encuentra en declive. En tercer lugar, y lo más peligroso, la dependencia de las condiciones meteorológicas.
En noviembre de 2025, el mar Báltico se congeló prematuramente y los rompehielos solo lograron transportar 2 cargamentos. Cada petrolero abasteció a Kaliningrado durante apenas 12 días. El plan de seguridad energética de Putin se convirtió en una lotería que dependía del clima. Quedaba una última vía de escape, el gasoducto que atraviesa Bielorrusia y Lituania. Pero el control de esta vía también está en manos de Lituania. El antiguo acuerdo de tránsito de 10 años expiró el 31 de diciembre de 2025 y Amber Grid de Lituania y Gazprom firmaron el nuevo acuerdo el último día, el 29 de diciembre. 5 años de vigencia hasta 2030, pero Lituania casi triplicó el precio. Los ingresos anuales por tránsito aumentaron de 11 millones de euros a 30 millones de euros. Vilna dejó claro el mensaje. El gas que evita que Kaliningrado se congele en invierno fluye a través de la válvula lituana, y si Rusia quiere mantenerla abierta, pagará las consecuencias. Además, este acuerdo expira en 2030 y Lituania no tiene obligación de renovarlo. Carreteras, ferrocarriles y energía. Las 3 vías se han visto reducidas o interrumpidas. Y las consecuencias de este bloqueo no se perciben en cifras abstractas, sino en la vida cotidiana de los habitantes de Kaliningrado. La fábrica Avtator, que en su día ensamblaba vehículos BMW y Hyundai y era conocida como el Detroit ruso, se ha convertido en un edificio fantasma por falta de repuestos. Las sanciones interrumpieron por completo la cadena de suministro de los fabricantes occidentales, y la planta de ensamblaje de automóviles más moderna de Rusia se quedó con líneas de producción vacías. Las rutas marítimas alternativas han incrementado los costos de transporte en un 20%, lo que los lugareños denominan el impuesto del enclave. Un saco de cemento cuesta 3 veces más que antes de la guerra, ya que el transporte marítimo es 6 veces más caro que el transporte por carretera. La inflación regional se disparó al 10,2%, superando el promedio ruso, y 1/3 de los empresarios planea cerrar sus negocios. Ante el colapso de la economía, la gente huye, pero no hacia Occidente. Esas puertas están cerradas. Hacia el este, hacia el interior de Rusia, Moscú, San Petersburgo, Krasnodar. Se estima que entre 100.000 y 150.000 personas han abandonado la región desde 2022, lo que representa entre el 10 y el 15% de su población aproximada de 1 millón de habitantes. Quienes se marchan no son jubilados. Son ingenieros, médicos y especialistas en informática de entre 25 y 45 años. El cerebro de la ciudad está haciendo las maletas. Incluso los trabajadores de Asia Central que vinieron durante años para ganarse la vida están regresando a casa diciendo que ya no hay nada que ganar aquí. Esto no es solo una migración económica, es una crisis de identidad. A pesar de todo, Rusia no está completamente vacía de armas. En Kaliningrado aún se encuentran desplegados los misiles Iskander-M con capacidad nuclear, con un alcance de 1.000 kilómetros. En 2022, Rusia jugó esta carta y amenazó con graves consecuencias. Lituania no cedió porque contaba con la garantía del artículo 5 de la OTAN. En abril de 2026, el viceministro de Asuntos Exteriores, Grushko, calificó los ejercicios de la OTAN como un ensayo para la toma de Kaliningrado, pero no pudo emprender ninguna acción concreta porque un ejército estancado en Ucrania no puede abrir un segundo frente. Cada farol es menos convincente que el anterior y la otra parte lo sabe. Si el chantaje no funciona, la única opción práctica es aumentar el reabastecimiento marítimo. El tráfico de transbordadores ha aumentado un 15%, pero esta ruta no puede salvar a Kaliningrado. Cada tonelada transportada por mar cuesta 4 veces más que por carretera. Este coste se traslada directamente a las facturas de los consumidores y a los márgenes de beneficio de la industria. Los transbordadores son lentos y nunca podrán igualar el volumen de pasajeros de los trenes. Algunos camioneros afirman haber esperado más de 2 meses en el puerto. Y el problema más crítico es la seguridad. Con la incorporación de Finlandia y Suecia, el mar Báltico se ha convertido en un lago controlado por la OTAN. Estos buques están bajo vigilancia constante y el hielo o las tormentas invernales pueden bloquear completamente la ruta. El único punto positivo de la región es el turismo interno. Los rusos que no pueden viajar al extranjero han acudido en masa a Kaliningrado y el aeropuerto de Krabrovo batió un récord con más de 5 millones de pasajeros en 2025. Pero estos turistas nacionales no traen divisas. Los 500 millones de dólares en ingresos por turismo extranjero de 2019 cayeron a 100 millones en 2025. El turismo ofrece un respiro, pero no puede sostener la economía de una ciudad.
Y ahí radica el dilema de Putin. No puede abandonar Kaliningrado. Simbólicamente, representa la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Estratégicamente proporciona acceso libre de hielo al Mar Báltico. Y militarmente es un puesto avanzado en el corazón de la OTAN. La retirada es políticamente inexplicable a nivel interno, pero el costo de mantenerla aumenta cada mes. Putin utilizó en su momento Kaliningrado como su base más valiosa contra la OTAN. Los misiles Iskander amenazaban Varsovia. La flota del Báltico garantizaba el control marítimo. Los sistemas de guerra electrónica interrumpieron las comunicaciones de la OTAN. Ahora los papeles se han invertido. Kaliningrado ya no es la base de Putin. Es una carga que debe alimentar pero no puede, que debe defender pero no puede, que no puede abandonar pero que no puede sostener. El costo de esta carga aumenta cada mes y esa factura la paga el frente ucraniano. El verdadero poder no se mide por a quién puedes amenazar, sino por lo que puedes mantener. Y Kaliningrado actualmente no puede mantener nada. La fortaleza de Putin se ha convertido en la prisión de Putin. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbase a QSM y gracias. Gracias por ver.